Cuando emula, Eugenio, cuando emulas o comparas un modelo como el que tiene Panamá, ¿verdad?, para buscar ese mecanismo de elección, quisiera entender si entonces hay que prestarnos a cambiar el mecanismo de nombramientos de funcionarios. En mi criterio ya hay ¿O una se debe de mantener ya hay una definición constitucional, y también es importante decir que el mecanismo que tiene El Salvador es el que prevalece mayoritariamente en los países de América Latina. O sea, el criterio de que las fuerzas políticas tengan la posibilidad de postular, y postular no precisamente ni a militantes ni a personas orgánicas de las filas de sus partidos, sino postular a aquellas personas de la sociedad que reúnan el perfil que necesita la materia electoral y que aseguren pues el apego a la Constitución, a la ética, a las leyes de la República. Ese es el criterio. Ok, pero sin embargo esa es la satanización del actual sistema. Y digo satanización porque al final eso es lo que en algún momento genera el debate, ¿no? Lo que me parece es que también, bueno, hay varios escenarios que podrían ocurrir. Por ejemplo, el propio debate que hay dentro de los legisladoras de la legislatura, y me refiero a los legisladoras del partido de gobierno, de Nuevas Ideas, refiere que también no hay unanimidad sobre cómo están viendo el tema. La diputada Alexia Rivas lo enfoca de una manera, el jefe de bancada lo menciona de otra. Ella señala que no hay por qué elegir personas que sean postuladas, propuestas por los partidos políticos. El jefe de bancada dice que se va a mantener el esquema. Bueno, ese matiz, que no creo que sea una diferencia de fondo, porque todos sabemos que cuando el señor Bukele diga esto se va a hacer así, pues ahí no hay sapo que pegue dos brincos. Pero en ese caso, los escenarios, ¿cuáles son? En mi criterio hay tres escenarios. El primer escenario es el que las cosas se mantengan tal cual lo establece la Constitución, y que es como ocurre en muchos países de América Latina, que el equilibrio político de la institucionalidad electoral se establece a partir de las postulaciones de personas que pueden realizar las fuerzas políticas, las principales fuerzas políticas que compiten por el poder. Mantener ese esquema es un escenario. Hay un segundo escenario que ellos mismos lo han manejado en distintos momentos, y es reformar la Constitución, que ellos ya desmontando el artículo 248, pues tienen habilitado el camino, pues que no es legal, no es legítimo, pero bien, así han abierto el boquete. Entonces, ¿qué significaría en este caso? Que los partidos ya no sean postulantes de propuestas para integrar el Tribunal Supremo Electoral, sino que estos sean, por ejemplo, como lo mencionaron en algún momento, propuestas que vengan únicamente, exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, que sea la Corte la que envíe las ternas, que con todas las ternas, y de esa manera se integra el tribunal. Para ocupar las cinco sillas. Las cinco sillas, claro. Y eso tiene el sesgo de que si el oficialismo es quien controla la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto las postulaciones no vendrían de varios partidos, sino presuntamente podrían llegar de un solo partido político. Pero y hay un tercer escenario. Sí, a ver, dime. Sí. Y el tercer escenario es que se separen las facultades del tribunal, como ocurrió en Honduras. En la última década eso ha ocurrido en Honduras y en República Dominicana. De esta región, de la región, separar lo administrativo de lo jurisdiccional, y por lo tanto, como ocurre en Honduras y en Dominicana, pues haya dos entes, una especie de consejo electoral que administra y ve todos los procesos logísticos, organizativos del proceso electoral, y una instancia jurisdiccional que administra justicia en materia electoral. De partidos políticos, siempre y cuando estos no sean militantes u orgánicos, ¿no? Cosa que vino a validar la sentencia, creo que del año 2013, que por cierto
fue precisamente sobre el nombramiento del partido FMLN bajo la, digamos, presencia tuya, Eugenio, ¿no? Como presidente del Como tribunal. presidente del tribunal, ¿no? Sin embargo, hubo un, digamos, un apartado que dejaba terminar el periodo, pero lo deja claro, ¿no? Así es. ¿Es correcto eso? Digo, Así correcto desde el punto de vista de mantenerse vigente, por un lado. Por otro lado, el hecho de no aceptar que sea la oposición la que designe, como lo decía la diputada y vicepresidenta, segunda vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Alexia Rivas, donde decía precisamente de que ella no estaría dispuesta a dar sus votos, precisamente viniendo de, en este caso, de partidos de la oposición. Bueno, yo creo que en este caso la diputada Alexia Rivas, que juró cumplir la Constitución, pues la está incumpliendo con su expresión. O sea, un legislador no puede hacer otra cosa que no sea exactamente lo que determina la Constitución. Y la Constitución no ha sido modificada, por lo tanto esto nos da el talante, nos da el perfil de cómo algunos de los diputados oficialistas, en este caso la señora Alexia Rivas, sin que la Constitución haya sido modificada, pues está expresando que se niega a cumplir la Constitución cuando asumió el cargo, juró lo contrario y es precisamente cumplir la Constitución. O sea, la Constitución no ha sido modificada, está como tal, y hay errores técnicos en su exposición. ¿Cuáles son los errores técnicos? Los partidos no eligen. Quien elige es la legislatura. Es la Asamblea. Los partidos, de acuerdo a la Constitución, tienen la potestad de postular ternas. Incluso los partidos no dicen, póngame a Juan Pérez, sino que porque a ese quiere. Un conjunto de tres o cinco. Tres o ternas. Tres son, ¿verdad? En cada caso. De las cuales se escoge y escudriña la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa además tiene la potestad de convocar a cada una de esas personas, entrevistarlas para conocer cuál es su perfil. Y desechar las tres también. ¿Está en esa? No está. Tienes que elegir con base a eso. Y son dos ternas las que presenta cada partido. Okay. Una terna para titularidades y una terna para suplentes. Okay. Vamos a ver. Pero está fuera de lugar la argumentación de la señora diputada Alexia Rivas, porque hay un precepto constitucional. Okay, Ahora, si ella se está adelantando alguna reforma que vaya o que otros o que en el gobierno estén valorando, bueno, ese sería otro escenario, pero insisto, mientras no haya se cambian las reglas, así debe ser. Bueno, Cristian Guevara, en este caso, como en su calidad también de diputado y jefe de fracción, opina un poco como lo planteaba el reportaje de Jonathan Cerda, en la cual decía de que necesitamos unas personas técnicas, capaz, con criterio. Eso se lo podemos exigir dentro de las reglas del juego igual para arena, decía así de manera textual en algunas declaraciones que damos. ¿Por qué no cambiar el diseño constitucional de postulación si hoy el gobierno tiene los votos necesarios para hacerlo? Porque yo creo que el gobierno le está apostando al criterio de que ¿qué es el sistema y proceso electoral? El sistema y proceso electoral es el mecanismo que tiene el Estado para poder dirimir y distribuir las cuotas de poder político bajo determinado procedimiento. Es eso. O sea, la instancia electoral es la que puede arbitrar los mecanismos de distribución de las cuotas de poder político. Y cuando tenemos instalado en el país un gobierno autoritario, un régimen autoritario, pues yo no me imagino, francamente, que con quienes estén soñando de que ese régimen autoritario va a dejar en manos de gente de la sociedad que no esté vinculado a su criterio político una instancia tan determinante como es el Tribunal Supremo Electoral. Por eso creo que cualquier variante, sea que haya reforma para que las postulaciones se hagan vía Corte Suprema de Justicia, sea que se separen los dos entes entre administrativo y jurisdiccional, o sea que quede como está, en cualquiera de los tres escenarios, la decisión siempre asegurará que el actual partido de gobierno tenga pleno control sobre la institucionalidad electoral. O sea, el kit ahorita no está en la reforma.
está en el hecho de que tenemos un mecanismo de gobierno autoritario que ejerce control sobre todos los poderes e instituciones del Estado y no va a dejar escapar de ese control al Tribunal Supremo Electoral. Hablando de ese método desafiante, de nuevo hacia esta nueva, digamos, a este nuevo periodo quinquenal, esta nueva proyección que hace el gobierno para lograr en su momento tomar como punto de partida resolver el problema de la economía en el país, aún si hay necesidad de utilizar esa famosa marca de medicina o palabra de medicina marca. Yo creo que el nuevo gobierno, el gobierno que inicia de manera ilegal, inconstitucional, pero que bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que se ha impuesto en el país, tiene un reto sumamente grande con la sociedad, y es el hecho de que el centro político se ha desplazado de la atención sobre los temas de la seguridad pública y sobre la vorágine de los grupos criminales de pandilla que enlutaron al país. Ese centro se ha movido hoy a la expectativa que está referida en todas las mediciones de opinión, y es que lo que le preocupa a la gente actualmente es la economía, es el empleo, es el alto costo de la vida, el precio de la canasta básica, el valor de la vivienda, las dificultades para acceder a la vivienda, los temas de la salud, de la educación. O sea, la agenda se ha movido del tema de seguridad a los temas económicos y sociales del país. Esto refiere a un reto sumamente relevante para el país y un reto grande en momentos en que la situación que tenemos pues no es bonancible. Bukele hereda a Bukele problemas que son complejos. Por ejemplo, en el país tenemos un 7% de desempleo, 7%, pero tenemos un 53% de subempleo. 53%. En eso, por ejemplo, entramos a este hecho de la persecución, la grave persecución de los vendedores y vendedoras ambulantes en el centro histórico y en las principales urbes del país. Entonces, ¿pero qué camino puede...? Y en las playas del país, porque hoy la persecución ya se amplió, por ejemplo, a la Puntilla, a la Costa del Sol, al Zonte, a las playas de la Unión, donde la gente está siendo desalojada de la franja costera, donde hay pues un diseño de acumulación por los grupos, a los actuales grupos de poder encabezados por el gobierno. Y entonces, pero ese 53% de la población, más ese 7% de desempleados, 53 de subempleo y 7 de desempleo, 60% de la sociedad que vive de la informalidad, ¿qué va a hacer? ¿Hacia dónde va a ir? Independientemente de que algunos seamos críticos del gobierno, pero hay que reconocer de que el tema de la seguridad ha sido controlado. No ha sido resuelto, ha sido controlado. Pero ha sido controlado. Ha sido controlado, y yo creo que eso la gente lo agradece. El país respira un clima diferente. Sin embargo, hay un reto que el gobierno debe de evaluar. Yo lo he conversado con distintos gremiales empresariales y con sectores sociales, y es el hecho que llevamos 2 años en los que se ha controlado ese problema, y tan es así el control que en el discurso del 15 de septiembre y en el discurso del 1 de junio, el señor Bukele ha reiterado que ya se ganó la guerra contra las pandillas, que el tema está resuelto. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces para qué es el régimen de excepción? No es que hay remanentes, no, es que ya ejecutaron todas las reformas legales y administrativas que aseguren que los que están presos sigan presos, y los que están huyendo, los remanentes que debe de haber todavía, sean perseguidos. O sea, no se necesita régimen de excepción para perseguir a los remanentes de criminales de pandilla. La institucionalidad tiene las herramientas del caso y debe de perseguirlos. Por lo tanto, el régimen de excepción es obvio que está siendo utilizado para aplacar la efervescencia social, porque la medicina amarga lo que puede generar es la queja social,
y como dijo el señor Bukele en su discurso, no se quejen. Ok, en el tema electoral, toda esta, digamos, versiones que se agregan a ese debate de la continuidad bajo el esquema constitucional que se representa hoy en día, tener un tribunal que nombra, en este caso, que siempre elige la Asamblea Legislativa a base de ternas que se presentan, 2 por parte de la Corte y de 3 partidos políticos que son los que mayoritariamente han sacado los números en las últimas elecciones. Sí, pues la verdad que estamos en un momento importante, diría yo, porque es el momento como para que podamos analizar, evaluar lo que es el Tribunal Supremo Electoral. En el caso de El Salvador, no solo la estructura del tribunal como tal, como un tribunal que unifica las dos funciones, administrativa y jurisdiccional, sino que además por la forma en que se elige, de dónde provienen las propuestas, que hay que recordar que este sistema electoral que tenemos surge a partir de los acuerdos de paz. Es en la firma de los acuerdos de paz que se transforma el Consejo Central de Elecciones al Tribunal Supremo Electoral y que se propone que los partidos políticos hagan a través de ternas las propuestas para que la Asamblea los elija, con lo cual se le entrega prácticamente a los partidos políticos el control del manejo, pero además se agregan 2 de la Corte Suprema de Justicia que llegan como a controlar la actuación de la legalidad del tribunal. Por lo tanto, digo yo, tenemos como 2 escenarios posibles. Seguimos con este esquema que responde a una realidad política específica, que es la que teníamos cuando firmamos los acuerdos de paz. Teníamos 2 fuerzas políticas que se imponían en aquella época, que habían estado enfrentados en la guerra y que terminaron literalmente en un empate. Nadie gana, sino que es un empate. Y con esas 2 fuerzas se someten al control del Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que el tribunal durante todos los 30 años de funcionamiento prácticamente funcionó con el equilibrio de la fuerza, porque políticamente habían 2 fuerzas. Más, el tribunal, diría yo que el pico del Tribunal Supremo, los mejores momentos del tribunal fueron precisamente bajo la presidencia de Walter Araujo y de Eugenio Chicas, porque fue el momento en el cual se veía claramente el control de los 2 partidos adentro y cómo entre ellos mismos se autocontrolaban y lograban consensos y acuerdos para que el trabajo del tribunal funcionara. Otro punto es, Ernesto, el que usted ya me planteaba, si el tribunal es supremo, si realmente es, como dice la misma Constitución, la máxima autoridad en materia electoral. Ese es otro tema. Definamos eso para que el público pueda comprender conceptualmente qué es lo que se quiere decir y qué es lo que se tiene hoy en día. Sí, correcto. La idea que se planteó a partir de la firma de los acuerdos de paz en principios de los 90 es siguiendo la misma línea que en Centroamérica se había seguido, que era la conformación de tribunales superiores que controlaran el tema electoral. A diferencia de lo que ocurre en Sudamérica o en el mismo México, que tiene separadas las funciones, en Centroamérica optamos por unificar las funciones y crear tribunales. Todavía subsisten muy buenos tribunales. Puedo citar el caso de Costa Rica y de Panamá, que siendo tribunales únicos, tribunales que concentran las 2 funciones, tienen muy buen trabajo. Muy buen esquema. Muy buen esquema de trabajo y funciona muy bien. ¿Y por qué no emular eso entonces? Se puede analizar por qué en esos lugares o son condiciones distintas, o son condiciones Guatemala lo tiene igual. Honduras, hasta hace un par de años, Honduras cambió su sistema. Tenía tribunal único, ahora lo partió en 2. Tiene la parte de organización y la parte de control. En Sudamérica incluso, en lugares hay hasta 3 oficinas, porque además allá se agrega la registraduría de personas, se agrega como otra persona y se le da la misma cualidad. En El Salvador nos fuimos por el Tribunal Supremo, que realmente ha funcionado y había venido funcionando bien. Sin embargo, cuando empezamos a tener choques con resoluciones de sala constitucional que empezó a interferir en temas puramente electorales, lamentablemente el tribunal, digo yo porque me tocó vivir esa época, había una presión pública porque se tomaran en cuenta las decisiones de sala, y se nos enseñó que el único y máximo intérprete de la Constitución era la Sala de lo Constitucional. Es una discusión jurídica que hoy en día se puso mucho en boga para saber, bueno, ¿por qué entonces hoy sí se puede, hoy no se puede, pero por qué anteriormente sí se puede? Sí, correcto. Sí se podía, perdón. Sí, no, y nos enseñaron eso y nos metieron en la mente. Entonces, en el tribunal prácticamente tuvo que ceder esa posición. El Tribunal Supremo, como bien lo dijeron los magistrados cuando cumplieron la sentencia para la reelección del presidente, dijeron, mire, vamos a cumplir las decisiones de sala constitucional.
porque así se ha venido haciendo, y es cierto, el tribunal venía cumpliendo decisiones de sala constitucional. Nos guste o no nos guste, como dice la famosa porque frase, ahí ¿no? llegó un momento porque llegó un momento que la sala constitucional interfirió en funciones puramente electorales. Yo tengo un criterio propio en ese sentido, algunos me lo admiten, otros no les parece, y es que para mí realmente la figura de la máxima autoridad en materia electoral es temporal. Es temporal porque yo considero que se convierte el tribunal en máxima autoridad desde el momento que se publica, y por eso se publica en el Diario Oficial, el decreto de convocatoria a elecciones, hasta que se publica, porque también se publica, el decreto de resultados firmes. En ese periodo, personalmente creo, el tribunal es la máxima autoridad en materia electoral y nadie en ese momento, en esa temporalidad, puede intervenir. De acuerdo a este mandato, el FMLN como tal tiene la licencia para poder postular una terna, ¿sí? Para llegar a la Asamblea Legislativa. Pero en la Asamblea Legislativa, donde no existe el FMLN, ¿quién va a defender sus ternas? Es bien interesante ese punto, porque para cerrar mi idea es que yo personalmente creo que es un momento propicio para discutir y consensar una reforma al Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, si se mantiene el tema del artículo 208, la discusión será cómo se va a elegir, cómo logramos llegar a los mejores perfiles, cómo le vamos a llegar a los mejores funcionarios para garantizar, porque este es un esquema, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral es tan fundamental porque no solo está garantizándole a la población que su voto está siendo respetado, sino que también está legitimando los gobiernos que se están designando, lo primero que estamos eligiendo. Es un proceso de legitimación. El buen trabajo del tribunal legitima a los funcionarios. Entonces, es importante que eso se mantenga como una autoridad, el Tribunal Supremo Electoral. Y ahí hay que elegir a los mejores funcionarios. Ahora, ¿cómo ha sido la práctica para aplicar el artículo 208? Han sido conversaciones de los partidos políticos, consensos políticos para llevar sus ternas, de tal suerte que en algún momento pudieron haber llegado al acuerdo de que las propuestas como vengan las vamos a aceptar, porque vienen de la contraparte. Ese en algún momento fue el consenso. En otro momento fue, sí, pero te puedo observar uno o dos candidatos y te voy a decir, mire, con estos candidatos no vamos, no creemos que llena el perfil, o simplemente lo rechazaban. A veces vetaban a los candidatos y había que estar modificando las ternas. Es bien interesante porque eso ocurre en el seno de la Asamblea Legislativa. Como Ernesto tú bien planteaba, ¿y qué pasa con el FMLN que no tiene quien esté negociando? ¿Quién va a defender? Sí, ¿quién va a apoyar? Sí, habría que ver cómo la Asamblea se ingenia ese mecanismo si se conserva el artículo 208, porque la Asamblea va a tener que... ¿nos obligue a dialogar? Porque diálogo creo que no hay, ¿no? No sé cuál va a ser el mecanismo, si simplemente va a llegar la terna y van a ver si lo eligen o no lo eligen. Hay que recordar que la Asamblea Legislativa también dejó un precedente por ahí, un precedente que, si mal no recuerdo, creo que cuando queda en tercer lugar la coalición que llevaba a Héctor Silva de candidato, en ese momento la coalición no se ponía de acuerdo quién iba a hacer la propuesta. Entonces viene en la Asamblea, se ponen de acuerdo los partidos y como la coalición no se pone de acuerdo, nosotros vamos a elegir. A ver, pero entonces la Asamblea, si eso es así, no está en la condición de aceptar una terna, la puede... Dice por ahí, a falta de propuestas, la Asamblea elige. Pero propuesta, me imagino que el frente le va a presentar su... Por eso, retomando lo que dijo hace un rato Eugenio, los partidos políticos deberían de estar preparando ya sus ternas para sus propuestas y llevarlas a la Asamblea Legislativa. O sea, es decir, que vamos a esperar a ver qué ocurre. Yo creería que está mal pensado. No, o sea, que si realmente es una papa caliente la que tiene. Sí. En ese sentido, aunque hoy en política... no se sorprende mucho uno de las cosas que en política están pasando. Claro, porque hemos, desde la llegada de nuevas ideas y el presidente Bukele, se han roto paradigmas. Estamos en otra realidad y realmente es otra realidad política que uno la tiene que entender así. Claro. ¿Cuál es la expectativa que tiene? ¿Cómo ve el país hoy en este método de transición de un gobierno que asume la responsabilidad de continuar y de continuidad en el mismo, ¿no? Bueno, en el primer gobierno pudimos ver algunas acciones concretas como el tema de la seguridad, como el tema del manejo de la pandemia, que dan buenas luces, que pueden indicar que ahora que vamos a enfrentar el problema económico, claro,
No es lo mismo enfrentar las pandillas que enfrentar el tema económico, porque el tema económico hay diferentes factores que inciden, factores externos, como el tema del precio del petróleo, el tema de los costos logísticos para mover mercancías. Es un problema que incrementa costos a las empresas, pero hay también internamente cómo hemos mejorado. Hemos estado leyendo información sobre cómo se ha manejado la recaudación fiscal. Ese es un buen ejemplo, se está manejando muy bien ese tema y probablemente eso le dé un buen parámetro para analizar si hay que introducir o no nuevos impuestos. En ese sentido se ha discutido mucho si hay nuevos impuestos, pero pasa por eso también el tema del desarrollo económico del país. Hemos visto cómo se apuntaló el tema del turismo, han mejorado mucho, vemos muchos extranjeros no solo viniendo de visita, sino que invirtiendo. Los hermanos lejanos están viniendo a invertir. Eso crea condiciones, el tema de la seguridad, el desarrollo turístico, la seguridad jurídica en el tema tanto del trabajo alrededor de la administración de la justicia y en el tema también de las reglas para las empresas. Eso permite dar una plataforma para un desarrollo económico. Ok, recurro un poco al término que comentábamos anteriormente. Bueno, vivimos un momento en donde en política se han cambiado muchas cosas, ¿no? Sí. Y creo que es el momento también de capitalizar las cosas malas que se han hecho para no seguir cometiendo las mismas, ¿no? Sí, eso es importante. Además, vemos también modificaciones en el gabinete, estamos viendo ya nuevas personas, gente joven, gente con nuevas ideas que realmente puedan transformar el país. Y probablemente nosotros que ya venimos de otra generación, ya nuestros paradigmas ya no respondan a estas nuevas necesidades, porque estamos administrando un país ya bastante de gente joven. Entonces se está trabajando para ello, para gente joven. Entonces yo creo que ahí se ha marcado un buen rumbo y yo personalmente creía que hay buenas expectativas para ver cuáles son las transformaciones que hace el país. Okay.